Buenas tardes en Ecuador y la patria grande latinoamericana. Buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos y por compartir nuestros contenidos en redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Marta Ogoño y los saludo desde Machala, Ecuador. Desde nuestra mirada migrante, con nuestros enlaces, intentamos aportar a la información y reflexión sobre el acontecer político y social en nuestra patria grande latinoamericana. Enlace Latinoamericano Europeo tiene el privilegio de contar con la presencia del doctor Mauro Andino Espinosa. El tema de hoy es Salvemos la democracia. Nuestro invitado, el doctor Mauro Andino Espinosa, es docente universitario y analista político de gran prestigio. También es una voz reconocida en la opinión pública ecuatoriana. Mauro tiene un posgrado en ciencia política, consultoría política y gestión de gobierno y derecho electoral. Es cofundador del medio digital Desalineados y se ha desempeñado como asesor en la Asamblea Nacional del Ecuador. Es socio en Andino Abogados Asociados y fue candidato a asambleísta por el movimiento político Pachacuti. Él le da la más cordial bienvenida al doctor Mauro Andino. Tiene la palabra. Muchas gracias, querida Marta. Un saludo cordial para ti y, por supuesto, para toda la gente que se conecta, principalmente para aquellos compatriotas que nos están mirando desde el exterior y aquellos que seguramente mirarán esta transmisión una vez pues que estén en casa y que tengan un poco más de tiempo libre para poder interactuar y poder compartir lo que hoy dialoguemos. Un saludo cordial a nuestra comunidad migrante. Yo muy gustoso de poder participar y para ir entrando ya en materia sobre el tema que se ha planteado, Salvemos la democracia, que es un título sugerente, bastante provocador y que creo yo es fundamental entender en primer lugar qué significa la democracia. Y la democracia no tiene un concepto unívoco, es decir, no tiene un solo significado. La democracia como tal tiene varias conceptualizaciones y tiene varios enfoques. A veces uno piensa que cuando hablamos de democracia, únicamente nos estamos refiriendo a las elecciones que se dan periódicamente en nuestro país cada 4 años para elegir presidente o cada 4 años para elegir alcaldes o prefectos. Y la democracia no solo es eso. Es verdad que la democracia es un conjunto de reglas y procedimientos que nos permiten, ante todo, elegir autoridades de elección popular a través de una regla fundamental, que es la regla de la mayoría. Como no todos estamos de acuerdo para decidir quién es la persona ideal que nos debería representar, entonces se hace una elección y la mayoría se pronuncia y termina por definir quién es el representante de esa comunidad política. Pero no solo esto es la democracia. La democracia va mucho más allá de las elecciones. La democracia va mucho más allá de elegir representantes. La democracia no solo es un método para decidir colectivamente sobre los asuntos públicos. La democracia, más allá de ser formal, también debe ser sustancial, debe ser material. ¿Qué significa esto entonces? Que para poder tener un verdadero régimen democrático, necesitamos garantizar, entre otras cosas, los derechos económicos y sociales de la gente. No se puede hablar de democracia si es que la población no tiene salud pública de calidad, si no tiene educación pública de calidad, si la seguridad social está quebrada y en crisis, si es que no hay seguridad para garantizar la vida, la integridad física, los bienes, la propiedad privada de los ciudadanos. Si no existen estos elementos, por ejemplo, agregaría otro, empleo y salario digno. Si estos derechos están siendo menoscabados o no están siendo garantizados por parte del Estado, entonces no podemos hablar de una democracia auténtica. Podemos hablar, si ustedes quieren, de una democracia restringida, de una democracia híbrida, de una democracia a medias,
para denominarlo en términos coloquiales, pero una democracia en su sentido amplio no viene al caso si es que no están garantizados los derechos de la gente, los derechos de la ciudadanía. Y creo que ahí también vienen otras cuestiones que son muy importantes de ponerlas sobre la mesa. Por ejemplo, para que entendamos que existe una democracia liberal representativa como tal, se deben cumplir con algunos componentes que son fundamentales. El primero, se debe respetar la voluntad soberana del pueblo expresado en las urnas. Si es que hay una elección y el pueblo decide elegir a tal persona como su autoridad, o hay una consulta popular y la gente decide sí o decide no sobre determinados temas, es imperioso que ese resultado se respete, que la gente haga valer esa decisión mayoritaria. Sin embargo, esto en el caso ecuatoriano no está sucediendo al día de hoy. Tanto es así que les pongo un caso puntual. En la consulta popular del año pasado, le dijimos no a la precarización de los trabajadores a través de ciertos mecanismos de flexibilización. Le dijimos no en su momento a través de otras consultas populares al tema de la minería en provincias como Azuay, en ciudades como Cuenca. Y sin embargo, ya sea los resultados de la consulta popular a nivel nacional o los resultados de la consulta popular a nivel local en Azuay, no se han respetado por parte de este gobierno. Se han precarizado las condiciones de los trabajadores a través de acuerdos ministeriales o se han incumplido los pronunciamientos en contra de la minería. Esto vulnera el primer elemento fundamental de una democracia representativa. En segundo lugar, debe garantizarse la división de poderes. ¿Qué significa esto? Que entre las distintas funciones del Estado exista independencia, que una función del Estado no rebase, no se imponga, no coopte a las otras funciones del Estado. Y en nuestro país tenemos 5 funciones. La función ejecutiva, que la preside el jefe de Estado o presidente de la República, la función legislativa, donde están los asambleístas, la función judicial, donde está los órganos jurisdiccionales de la justicia ordinaria, la Corte Nacional de Justicia y los demás jueces de otros niveles o de otras instancias inferiores. Tenemos también la función electoral, donde está el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Y finalmente tenemos la función de transparencia y control social, donde está el Consejo de Participación Ciudadana, donde está la Contraloría, donde están las superintendencias, donde está la Defensoría del Pueblo. Ahora, ¿estas funciones trabajan de manera independiente o existe una función específica que las ha cooptado y que las ha sometido? Y la respuesta es esta última parte. Existe una función del Estado, la función ejecutiva, a través del presidente de la República, que ha cooptado y ha sometido, ha doblegado la voluntad de las demás funciones del Estado. Quien controla la Asamblea es el presidente de la República. Quien interfiere en los procesos judiciales es la función ejecutiva, Carondelet a través de sus operadores, y por eso se persigue a adversarios políticos. Ustedes deben haber sido testigos de las últimas imágenes que se revelaron sobre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el estado calamitoso, las condiciones físicas y de salud precarias en las que se encuentra Aquiles Álvarez. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay independencia judicial, porque la fiscalía, porque los tribunales están controlados por la función ejecutiva, por operadores políticos del régimen. Hablemos sobre la función electoral. Ustedes han visto lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, proscribiendo a partidos de izquierda y de derecha. Se ha cancelado a Unidad Popular, lo que antiguamente era el MPD, pero también han cancelado a Construye, un partido que es muy, muy de derecha, que fue el partido que auspició al difunto Villavicencio. Y el Tribunal Contencioso Electoral, de su parte, suspendió a la Revolución Ciudadana, la principal fuerza política de oposición a nivel nacional.
Entonces, la función electoral también está cooptada, está a merced de lo que diga la función ejecutiva. Y la función de transparencia y control social, donde ustedes tienen la Contraloría o el Consejo de Participación Ciudadana, donde se hacen los concursos, por ejemplo, para elegir nuevo fiscal o para hacer la renovación íntegra de los consejeros del CNE, igual está cooptada por una mayoría afín al gobierno nacional, al oficialismo. Entonces, no hay independencia de poderes, no hay división de poderes en el Ecuador en estos momentos. Un tercer elemento que es necesario para garantizar un régimen democrático, que exista libertad de expresión y que el derecho a la comunicación esté plenamente garantizado. Y creo que todos hemos visto cómo han empezado una táctica bastante antidemocrática al comprar medios de comunicación para que se vuelvan cajas de resonancia del régimen. Compraron La Posta, compraron Diario El Universo, compraron Radio La Calle, compraron Radio Centro y a otros medios no los han comprado directamente, es decir, no han pasado el capital accionario a otras personas, pero los han comprado a través de qué? A través de pauta publicitaria, con sumas de dinero cuantiosas, pagando mensualmente ciertas tarifas a periodistas o a los dueños de ciertos medios de comunicación. Bajo esta lógica, no hay pluralidad en los medios de comunicación y los que existen se han convertido en espacios, ya sea tradicionales o digitales, que replican el mensaje hegemónico dominante del gobierno en el ecosistema comunicacional, ya sea prensa escrita, radio, televisión o en medios alternativos en el ecosistema digital. ¿Esto qué ha provocado? Que la mayoría de voces críticas o disidentes del gobierno no tengan espacio, que no podamos participar en esos medios de comunicación, porque existe una clara predisposición, no solo para cerrarnos las puertas a quienes somos críticos con el gobierno, sino para atacar a los opositores al régimen, para difundir incluso en determinados casos noticias falsas, fake news, para imponer relatos y narrativas que no se adecúan a la verdad de los hechos. Entonces, este es otro elemento que, insisto, socava la democracia y que no está garantizado. No hay libertad de expresión plena. Varios periodistas han sido perseguidos, incluso han sido exiliados, y los medios de comunicación no garantizan una pluralidad y una libre circulación de opiniones y de ideas. El debate democrático está cooptado y está cercenado por el poder político de turno. Luego tenemos otro elemento para saber si estamos o no viviendo bajo un régimen democrático, y me refiero básicamente a que exista pluralidad de partidos y de organizaciones políticas para que puedan competir por el poder. Y yo ya les había adelantado algunos hechos puntuales. El Tribunal Contencioso Electoral canceló la principal organización política de este país o la suspendió, para utilizar el término más preciso, por 9 meses. Nos referimos a la Revolución Ciudadana. El CNE ha emprendido las mismas tácticas. Por parte del gobierno, a través de operadores políticos, han intentado apropiarse, tomarse por asalto el movimiento Reto, que es el movimiento al que pertenece el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Es decir, se usa la institucionalidad del Estado para eliminar adversarios políticos. Y si es que no existe pluralidad de partidos, significa entonces que se está violentando la democracia representativa, porque lo que se quiere es que en la papeleta existan solo partidos o movimientos aliados del gobierno, o que estén solo los candidatos del partido oficialista, de ADN. Si eso no se cumple en un sistema político, entonces no podemos hablar que se trate de una democracia plena, sino de un régimen autocrático que va camino a convertirse en dictadura. Esto es fundamental. Y otro elemento que debemos considerar es la rendición de cuentas en una democracia. Y no hay rendición de cuentas en nuestro país. Realmente
hacen lo que les da la gana, incluso se pasan por el forro la Constitución, las leyes, hay un uso abusivo de los recursos del Estado, de la infraestructura pública, que ha provocado que existan escandalosos casos de corrupción. El caso Progen, que ustedes lo deben haber seguido de cerca. Durante los últimos días se han develado, han salido a la luz pública videos, audios de trabajadores del sector eléctrico de nuestro país que tomaron la previsión de cuidarse ellos, de protegerse sus espaldas en su momento cuando se iban a comprar los equipos de Progen en Estados Unidos, porque ellos sabían que esa contratación era corrupta, no solo opaca, no solo oscura, sino corrupta. Hay que decirlo con todas sus letras, porque se iban a comprar equipos viejos, equipos usados, equipos que no servían, y les estaban presionando, incluso amenazándoles y poniendo en riesgo su integridad, su vida, para que hagan informes favorables, para que se pueda dar esa compra y esa contratación. Bueno, no hay rendición de cuentas, no se responde ante la justicia por los casos de corrupción. El presidente se va de viaje a otros países sin agenda oficial, agarra el avión presidencial y se va. Esto viola el principio de rendición de cuentas. Y no hay un control político porque tiene controlada la Asamblea, porque la mayoría de legisladores son de ADN. Entonces, prácticamente la transparencia en el Estado es inexistente y hay muchísima opacidad. Y finalmente, el último elemento que es muy importante para poder señalar que tenemos una democracia plena es la existencia, la garantía, el respeto de los derechos económicos y sociales, algo que también mencioné al inicio de mi intervención. Un país donde solo se vota cada 4 años, pero la gente se muere en los hospitales por falta de atención médica, porque no hay medicinas o porque los quirófanos están cerrados porque los equipos están dañados y los médicos no tienen cómo intervenirlos quirúrgicamente, no puede llamarse democrático. Si solo elegimos autoridades de elección popular, pero terminamos anualmente con una tasa de criminalidad de más de 50 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, no podemos hablar de una democracia plena. Si es que ese mismo país no invierte en infraestructura básica para garantizar que las escuelas y colegios públicos estén en óptimas condiciones, no podemos hablar de una democracia plena. Los datos, el diagnóstico, la radiografía en términos sociales y económicos en nuestro país es desolador. Hace un mes atrás aproximadamente, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas emitió un informe en el que se señalaba que 2.8 millones de ecuatorianos, repito, 2.8 millones de ecuatorianos padecían hambre y tenían problemas para acceder a alimentos y que comían una vez al día y que cada 15 días pueden comer, si es que tienen suerte, pollo, carne o pescado, que no tienen para comer proteínas, que comen una vez al día, 2.8 millones de ecuatorianos. Los datos del INEC, algo más de 5 millones de personas sobreviven en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Quienes viven en condiciones de pobreza con $3 al día. Quienes viven en condiciones de extrema pobreza con $1.50 diarios. Esa es la realidad del país en términos sociales. A nivel de empleo, de trabajo, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo formal, viven en la informalidad o en el subempleo o de plano están desempleados. Esa es la realidad del país. Y por supuesto, hay otras condiciones que se han venido también profundizando porque el acceso a servicios básicos de calidad se han venido reduciendo porque, por ejemplo, se les adeuda recursos a los municipios, porque también hace falta obra pública por parte de los gobiernos locales porque hay una deuda
con los gobiernos provinciales, con las prefecturas. Solo en el caso de la prefectura de Pichincha me parece que la deuda llega a los 30 millones de dólares aproximadamente. Imagínense ustedes cómo esto afecta en políticas sociales, en obras de infraestructura, y todo esto está anclado a un plan y a una política económica que lo que ha hecho es ser sumisa, servil con el Fondo Monetario Internacional, con el FMI, para garantizar que se cumplan con las políticas de ajuste estructural o las políticas de austeridad económica que ha exigido el FMI. Somos el tercer país con mayores niveles de endeudamiento del mundo con el Fondo Monetario Internacional. El primero es Argentina, que se endeudó salvajemente en la época de Macri. El segundo país es Ucrania, que vive en guerra con Rusia desde hace algunos años. Y el tercer país con mayores niveles de endeudamiento con el FMI es Ecuador. Es que esto es una barbaridad. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo en el Ecuador. E insisto, bajo todos estos parámetros, no podemos hablar de que vivamos en un sistema democrático, sino por el contrario, en un sistema autoritario, autocrático, que persigue y encarcela adversarios, que proscribe opositores y organizaciones políticas, que empobrece a la gente y que yo finalmente lo denominaría como una dictadura de baja intensidad. ¿Por qué dictadura de baja intensidad? Porque claro, no es una dictadura a la vieja usanza, como en la década de los 70 en América del Sur. No es que los militares están en las calles metiendo bala a los manifestantes o votando a los ciudadanos desde aviones para desaparecer los cuerpos y lanzándolos al mar. No sucede eso en los actuales momentos. Pero claro que también hay desapariciones forzosas, como los 4 niños de las Malvinas y más de 50 denuncias de personas que no aparecen, que habrían sido desaparecidas presuntamente por la fuerza pública, por el ejército, por la Policía Nacional, y porque hay una sola persona que concentra todo el poder del Estado y se llama Daniel Noboa como presidente de la República. Y por eso, insisto, me parece que vivimos una suerte de dictadura de baja intensidad y que si en las próximas elecciones, en las seccionales, no existe un voto mayoritario de rechazo a los candidatos oficialistas, mucho me temo que esa concentración de poder del Estado central se extenderá a otros niveles de gobierno, a las prefecturas y a las alcaldías, principalmente en los territorios más importantes del país, que es este deseo ya erótico, profundo que tiene el gobierno por apropiarse de Guayaquil, de Guayas, de Quito, de Pichincha, de Azuay y de Cuenca. Hasta ahí con mi intervención y bueno, pues quedo atento a cualquiera de sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Mi nombre es Jimmy Pesantes y llevaré la moderación desde Berlín, Alemania. Damos inicio a la ronda de preguntas y recordamos que el tema de conversatorio hoy es Salvemos a la democracia. Buenas tardes allá en Ecuador, estimado Mauro. Para empezar, has descrito claramente lo que se debe entender por democracia y considerando que a pocos meses de unas elecciones adelantadas en noviembre, distintos sectores denuncian persecución política contra figuras opositoras y rivales electorales del régimen. ¿Consideras que en Ecuador existen garantías mínimas, reales, como para que haya una competencia democrática equilibrada? ¿Cómo describirías el estado actual de la democracia en Ecuador, aparte de lo que dijiste? Jimmy, buenas tardes acá, buenas noches allá en Alemania. Yo, como lo he dicho, no hay un sistema democrático en las actuales circunstancias y específicamente en materia electoral no hay garantías de que se respete la voluntad popular expresada en las urnas. ¿Por qué? Porque tenemos un CNE que viola constantemente la Constitución, que irrespeta el código de la democracia. Solo para que ustedes tengan como referencia,
La ley orgánica de elecciones y organizaciones políticas, la ley orgánica electoral y de elecciones, Código de la Democracia, en uno de sus artículos señala que los partidos y movimientos políticos solo podrán ser cancelados hasta 120 días antes de la convocatoria de elecciones. La convocatoria de elecciones es el 1 de agosto, según el calendario aprobado por el propio CNE, cuando modificaron el calendario y adelantaron las elecciones. Del 1 de agosto hacia atrás, si ustedes contabilizan los 120 días, ya no les da el tiempo para cancelar organizaciones políticas. Y sin embargo lo han hecho y han sido tan sinvergüenzas, porque no hay otra expresión, que algunos de estos consejeros incluso ha dicho que no importa que la norma diga eso, que como CNE, si es que ven alguna irregularidad, ellos pueden nomás cancelar en cualquier momento un partido o un movimiento, con lo cual nos están diciendo que si quisieran, entonces faltando 15 días para las elecciones, capaz se les ocurre cancelar a un partido o un movimiento político si es que esos candidatos auspiciados por esa organización tienen posibilidades de ganar. Pues. Eso nos están diciendo ya de antemano. Y el fraude no solo se hace manipulando las papeletas o las actas de escrutinio. Hay formas de hacer fraude precisamente inclinando la cancha, usando este tipo de triquiñuelas, de mañoserías. El fraude también se da cuando no se controla el uso de los recursos públicos, como cuando en la segunda vuelta entre Noboa y Luisa González, Noboa se gastó pues no solo en la segunda vuelta, sino durante toda la campaña, en bonos más de 500 millones de dólares y repartió a diestra y siniestra recursos públicos. Eso también es una forma indirecta de hacer fraude porque estás inclinando la balanza a tu favor. Entonces, no hay garantías de una elección libre y transparente y por eso creo que será fundamental el control político electoral que puedan hacer las organizaciones políticas de centro izquierda y de izquierda para poder verificar que se respete el conteo y que durante la campaña se respete el código de la democracia. Bueno, ahora tenemos una pregunta desde Londres. Cristian Mendoza, por favor, tu micrófono. Gracias, Jimmy, gracias a todas. Una vez más, gracias, Mauro, por su valioso tiempo. Eh, Dos preguntas rápidas. Hay organizaciones que están apostando por la revocatoria del mandato presidencial, encabezada por, me parece que el abogado Washington Andrade. Esa es una pregunta. Y Mauro, y después de la persecución que hay, que no se salva a nadie, Andrés Arauz, Luisa, Aquile, que lo mostraron ahora en cárcel ahí de una manera bárbara. Mauro Andino, ¿cómo se siente ante los niveles de inseguridad y ante tanta persecución? ¿Por su integridad tiene algún reparo? Gracias por tu pregunta y por tus saludos, Cristian. Mira, primero sobre el tema de la revocatoria del mandato, es un mecanismo legítimo que está previsto en Ujú. la Constitución, es una herramienta democrática además. Quien se atreva a decir que eso es desestabilizar al presidente está diciendo Ujú. cualquier tontería. Si está previsto en la Constitución, significa que es una herramienta válida, que consta en nuestro ordenamiento jurídico y al mismo tiempo es una herramienta que permite resolver pacíficamente un conflicto político, porque si hay un mal gobierno, si hay una autoridad de elección popular que no cumple, que está empobreciendo a la gente, qué mejor que exista una salida democrática, Ujú. electoral, pacífica, para que ese mal gobernante pueda irse si es que la mayoría decide eso en las urnas. Entonces, decir lo contrario es, insisto, una tontería y es no entender Ujú. lo que Ujú. señala nuestra constitución y es hacerle el juego y tratar de justificarle al presidente Noboa. Luego, claro, hay una serie de dificultades ahí porque el CNE, el CNE tiene que pronunciarse, el CNE tiene que autorizar la entrega de los formularios para que se pueda recoger las firmas y probablemente al CNE no le dé la gana de entregar los formularios tal como lo hizo en la época de Guillermo Lazo. Pero si es que el CNE da paso y entrega los formularios,
yo firmaré donde haya que firmar y respaldaré ese proceso de revocatoria del mandato, que además creo que debe ser un proceso ciudadano, que debe nacer de abajo hacia arriba y que debe ser la confluencia de una serie de organizaciones sociales y de actores, como sucedió en la consulta popular de noviembre del año pasado, donde fue un trabajo muy horizontal, muy ciudadano, para poder enfrentar precisamente al régimen autoritario de Novoa. Así que tiempo al tiempo y veamos qué es lo que dice el CNI. Sobre lo otro que me preguntabas, claro que a veces hay temores, claro que a veces da un poco de recelo, pero seguimos en la lucha, seguimos respaldándonos en el apoyo, en la motivación que ustedes nos entregan con este tipo de espacios, con los mensajes que nos hacen llegar a través de redes sociales, a través del propio número telefónico de uno. Para nosotros eso es muy importante y creo que lo peor que podríamos hacer es callarnos, porque precisamente lo que quiere el gobierno es eso, instaurar la política del miedo, del terror, que la gente prácticamente se quede estática, que el miedo nos paralice. Eso es lo que buscan, que la gente no diga nada, pero por eso precisamente estamos aquí para evitar eso y poder juntarnos, unirnos y poder exigir las distintas demandas que la gente propone. Ahora tenemos una pregunta desde Suecia. Por favor, Edmundo Albornoz. Sí, buenas noches, Mauro. Eh, bueno, esto de que la situación económica, digamos, en Ecuador está bastante mala, se nota también en la emigración de ecuatorianos. Acá en Suecia están llegando ecuatorianos que están viviendo en una situación bien precaria. Debo de pasar esa información. Decías acerca de dictadura, no me recuerdo cómo la llamabas, esa dictadura lenta, pero yo De la baja califico en intensidad. todo caso como dictadura, y es dictadura, sea suave o fuerte, ¿no? En todo caso, hay una diferenciación entre democracia y democracia. Democracia burguesa también se suele llamar, ¿no? ¿Quiénes son en Ecuador los cerebros que manejan estas actividades políticas y casi dictatoriales, digamos? Pues no creo, digamos, de que sea directamente o solamente el presidente de la República, ya que se considera, digamos, a la vez de que está, tiene bastantes limitaciones, digamos, para gobernar, ¿no? Están, la pregunta es, ¿están también manos extranjeras metidas en el caso ecuatoriano? Porque acaba de liberar también a Juan Orlando Hernández, creo que se llama, de Honduras, ¿verdad? Y con los propósitos, digamos, de trabajar en influenciar, digamos, en otros países y en casos electorales también, este caso en Colombia, digamos, con Iván Cepeda. Y se conoce también, digamos, de que han tenido en la escuela de Aznar de España, digamos, ha tenido influencia trabajando en el triunfo, digamos, de Milei en Argentina, ¿verdad? ¿Conocemos algo sobre eso, digamos, la influencia de afuera? Muchas gracias por tu pregunta, Edmundo. Mira, yo creo que es indiscutible que existe influencia política extranjera, específicamente del gobierno norteamericano de Donald Trump. No podemos negar aquello y además creo que los hechos son incontrovertibles. Solo pongamos el caso de la guerra comercial absurda, tonta, con nuestro hermano vecino país de Colombia. Lo que hace Daniel Noboa respecto de este tema es cumplirle la tarea tanto a Marco Rubio como secretario de Estado norteamericano como a Donald Trump para influir en las elecciones colombianas, para perjudicar a Petro en su gestión de gobierno, generarle un conflicto social con los exportadores e importadores colombianos y a su vez que eso repercuta en contra del candidato del pacto histórico, Iván Cepeda. Solo ahí se evidencia que existe una estrategia articulada con el gobierno norteamericano. De otra parte, creo que Noboa
sus viajes continuos a Estados Unidos, los compromisos con el FMI, reflejan que es un alfil que está alineado a la política expansionista de Donald Trump, que está alineado a la política sionista del régimen de Netanyahu en Israel, y creo que esto también es indiscutible. De hecho, los nexos diplomáticos se han ido cada vez consolidando mucho más. Entonces, ahí hay, digamos, una alineación política, el acuerdo comercial, entre comillas, que se firmó con Estados Unidos, que más que ser un acuerdo comercial es prácticamente una carta de sometimiento. Incluso nuestra política migratoria queda a expensas de lo que nos ordenen el gobierno norteamericano de Trump. Es decir, hay una serie de elementos que nos permiten identificar que hay una coordinación, que hay una sumisión al gobierno de Trump. Y seguramente de ahí también nacerán muchas de las acciones que al final del día en términos políticos se terminan ejecutando acá. No tengo la menor duda de aquello. Ahora tenemos una pregunta desde Italia. María Calle, por favor, tu micrófono. ¿Ahora me escuchan? Sí. Hola Mauro, Andino, gracias por estar en nuestro espacio. Absolutamente muy contenta. Quería hacerte una pregunta. Ecuador todavía está en el estado de excepción, ¿verdad? Algunas provincias. Entonces, Estábamos. estaban. Y entonces mi pregunta es, ¿estos candidatos podrán hacer de igual manera campaña? Que ya será muy corta, porque son 14 días, si no me equivoco, y las actividades no quedarán después expuestas a vigilancia de intervención estatal de igual manera. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Porque enfrentar unas elecciones y sobre todo, como estamos gritando, salvemos la democracia, es muy importante esta parte de aquí, porque ¿qué podemos esperarnos nosotros? Muchas gracias por tu pregunta y es muy valiosa y muy pertinente. Este momento ya no estamos en estado de excepción, pero seguramente lo volverá a decretar porque lamentablemente el gobierno ha usado esta herramienta jurídica que, como su nombre mismo lo dice, es excepcional. ¿Para qué? Para aplicarla cuando el régimen ordinario no alcanza o no permite resolver problemas que se han salido de control o problemas extraordinarios. Pero la Corte Constitucional varias veces le ha dicho en sus dictámenes al gobierno que no se puede solucionar la inseguridad solo con estados de excepción. Ningún país del mundo ha solucionado el tema de la criminalidad con estados de excepción. Y el gobierno lo hace también por un objetivo político. El gobierno lo que quiere es militarizar la sociedad para instaurar esta política del miedo. Y el gobierno quiere encerrar a la gente para que la gente viva paralizada. Perdón lo que voy a decir, pero están tratando a los ciudadanos como ganado. En el día libres, pastando, y en la noche encerrados en los corrales. Es decir, las libertades básicas, fundamentales de los ecuatorianos están siendo cercenadas con los perjuicios económicos que esto también ocasiona. Una ciudad como Quito, que vive, entre otras cosas, de la actividad comercial, de los servicios que se ofrecen y que vive de la actividad turística. Imagínense ustedes encerrada, apagada desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Restaurantes, bares, discotecas, hoteles, un menor número de turistas visitando la ciudad. Todos esos sectores, taxistas, Uber, todos esos sectores y actores perjudicados por esta política de institucionalizar un estado militar, policial, a través de los estados de excepción. Y a mí no me sorprendería que precisamente durante las elecciones se les ocurra decretar otro estado de excepción. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, entre otras cosas, de que los candidatos no puedan recorrer, de que no puedan hacer campaña. Seguramente intentarán boicotear y, como les dije hace unos momentos, hacer fraude, no precisamente manipulando las actas
o las papeletas, pero sí haciendo un fraude indirecto que incline la balanza hacia los candidatos oficialistas y que perjudique a los opositores. Hay una pregunta que se me queda a raíz de lo que dijiste, Mauro, de que vivimos una dictadura de baja intensidad. Em, Tal vez no porque no se ve tan grotesca con militares, digamos, dirigiendo el Estado directamente, aunque muchos dicen que también tenemos prácticamente una dictadura cívico-militar por la alianza prácticamente visible entre altos mandos militares y el gobierno. Em, pero em, también hay datos que dicen que Ecuador tiene más muertos que, por ejemplo, muertos civiles, que, por ejemplo, la guerra monstruosa que tenemos aquí cerca entre Rusia y Ucrania, donde hay muchos, por supuesto, militares muertos, pero civiles, mucho menos que los que han muerto a consecuencia del mal gobierno en Ecuador, ¿no? Eh, y desde ese punto de vista, yo no diría que sea de baja intensidad, sino de una intensa, una dictadura muy fuerte, muy dañina, sobre todo eso, dañina. Em, y viendo la situación deplorable en la que se mostró, digamos, en videos, cómo lo tienen preso al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, al ex vicepresidente Glass, esos presos políticos. ¿Tú no crees que digamos, Ecuador debe buscar, o sea, o lo verías tú también dentro del espectro democrático, que el Ecuador busque otras vías de salir de esta dictadura? Bueno, les hago ahí tal vez una aclaración y con esto, si ustedes me permiten ya para ir cerrando, porque tengo que cumplir otras actividades. No se olviden que acá son las 2:45 de la tarde. Pero bueno, lo que les quería decir, yo hablo de dictadura de baja intensidad, no por suavizar lo que pasa acá, cuidado se malinterprete, pero sí para ser muy, muy responsable con los hechos puntuales que se desarrollan, incluso en términos conceptuales y prácticos, porque ¿por qué digo yo que no es una dictadura a la vieja usanza? Porque claro, no hay un estadio aquí como en Santiago de Chile donde están fusilando a quienes protestan, me explico, no hay aquí un régimen como el de Argentina de Videla que subían a los protestantes o militantes de izquierda y les votaban por el avión al mar y les desaparecían, me explico. No es que aquí ya no hay elecciones y ya no hay partidos políticos y ya se declara a perpetuidad en el poder Noboa. Entonces, por eso es que yo no digo es una dictadura a la vieja usanza, porque para que sea una dictadura a la vieja usanza debería suceder todo esto que yo les estoy diciendo. Entonces, creo que también hay que digamos, entender que estas nuevas prácticas, sí, nos llevan a un régimen dictatorial, pero no bajo las mismas características de una dictadura tradicional, tal cual como nosotros la podemos concebir o como la conocíamos históricamente o como la historia nos ha enseñado. Luego, yo creo que la revocatoria del mandato es una salida y finalmente voy a decir algo que puede sonar muy provocador, pero que es real. En determinados momentos, cuando los problemas no se resuelven, lo único que quedan son las calles y esa es la realidad. En todos los países del mundo, las tiranías en determinado momento se han caído, no sé cuándo ni en cuánto tiempo, pero cuando la gente explosiona socialmente, cuando siente que no es escuchado, cuando las instituciones no les resuelven sus problemas, es obvio que pueden generarse estallidos o manifestaciones. Y yo no estoy aquí haciendo un llamado a que se dé un golpe de Estado ni nada por el estilo, porque luego me van a venir a patear las puertas del departamento y hacer un allanamiento. Pero lo que sí digo es que la gente en un determinado momento puede salir a protestar y hacer uso de su legítimo derecho a la resistencia. Y ojalá, creo yo, en esto las clases medias son muy importantes. Los profesionales de clase media, por ejemplo, que los médicos del sistema de salud pública ya se hayan
pronunciado, hayan exigido que se entreguen medicinas. Me parece que ya son elementos que te hacen ver que si es que se diera una manifestación, no va a ser únicamente la gente de los sectores rurales, campesinos, indígenas, pequeños agricultores, sino que también sectores urbanos podrían sumarse a eso. E insisto, eso también es democrático y eso también es constitucional para intentar cambiar las cosas. Muy bien. Tal vez la última pregunta de Francia. Carlos, tu pregunta corta y precisa. Buenas noches, Mauro. Me tomo en nombre de todos los compañeros de acá de Francia para enviarte un fuerte saludo. Tú hablabas de que nos quedan las calles y la resistencia. ¿Cómo tú percibes lo que está pasando ahora mismo en Bolivia? Bueno, desde hace como 2 semanas, las movilizaciones generalizadas que se están dando en Bolivia justamente por este gobierno, digamos, de derecha, ¿no? Que está ahora mismo con Rodrigo Paz, que bueno, que de paz no ha traído para nada al país. Entonces ha habido movilizaciones y la consigna generalizada de toda una población, de muchos conglomerados, de muchas organizaciones sociales y, y sí, de organizaciones sociales han dicho carta de renuncia del presidente o lo sacamos a patadas, palabras textuales de esos manifiestos. Entonces ha habido muchas movilizaciones, ha habido una brutal represión por parte del gobierno y digo yo, ¿están aplicando allí el concepto de democracia para salvar su país? ¿Qué lectura le estás dando a estas manifestaciones? Y si hay o no hay una, digamos, una similitud con lo que podría o no podría pasar en Ecuador. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Un abrazo enorme a todos los hermanos ecuatorianos allá en Francia. Te confieso que no le he dado demasiado seguimiento al tema de Bolivia, no tengo por qué engañarles, he visto lo que ha salido en noticias, titulares de prensa, sé que hay manifestaciones muy fuertes. Lo que te podría decir así a grosso modo, entre otras cuestiones, es que generalmente estos gobiernos de derecha en Latinoamérica terminan por aplicar políticas fracasadas del Fondo Monetario Internacional y eso al final del día genera condiciones de precariedad y de pobreza para la gente y provoca este tipo de movilizaciones, porque obviamente si la gente se está empobreciendo o si la gente ve reducidos sus niveles materiales de vida, en un momento determinado puede estallar. Ahora, sí creo que también que desde la izquierda debemos ser bastante autocríticos porque hay que recordar que si hoy está en el poder un presidente de derecha en Bolivia es también por el fracaso del gobierno de Luis Arce. Haya tenido problemas o no con Evo Morales y no le he dado yo a profundidad el seguimiento, no estoy diciendo si Evo Morales tuvo la razón o no tuvo la razón, porque terminaron peleados igual con Luis Arce, tampoco digo que Luis Arce haya tenido la razón, pero creo que ahí también sí hay que sacar algunos aprendizajes y algunas reflexiones, porque las condiciones económicas de Bolivia también quedaron muy golpeadas cuando dejó el poder Luis Arce. Entonces, claro, si gana la derecha en Bolivia también es resultado de esos inconvenientes y creo que ahí también vale la pena hacer una reflexión. Como en su momento en Argentina, los gobiernos de Cristina Fernández fueron muy buenos en términos económicos y sociales, pero el gobierno de Alberto Fernández fue muy malo y eso abrió el camino para que llegue también Milei y tengamos ahora a un individuo que a todas luces tiene desequilibrios mentales y que eh, desde sus desviaciones emocionales, dirige uno de los países más grandes de Latinoamérica. Entonces, creo que también debemos sacar aprendizajes e insisto, también hacer correcciones para que no vivamos ese tipo de procesos acá. Muchísimas gracias, Mauro. Tus últimas palabras a nuestra audiencia para despedirte. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Yo siempre agradecido de que me inviten. Le envío un abrazo enorme a Bélgica, que siempre está pendiente de escribirme, de decirme que participe a Bélgica Guaña.
Y bueno, pues a cada uno de ustedes igual un abrazo enorme. Espero que sigamos conversando. No hay que guardar silencio, hay que seguir participando y por supuesto, creo que el miedo no es una opción en las actuales circunstancias. Abrazo enorme para todos ustedes que hacen patria lejos de nuestra patria. Cuídense mucho. Chao. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro invitado, el doctor Mauro Andino, por compartir su tiempo y sus perspectivas. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. El Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto de migrantes ecuatorianos en Europa que busca fortalecer el vínculo de los migrantes ecuatorianos y latinoamericanos con la patria grande. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de nuestros conversatorios. Hasta la pronta. Chao, adiós.